A pesar de que haya explotado en la época del gobierno de Alan García, el terrorismo tiene una base principalmente militar. Debido a esto, nos enfocaremos hoy día en los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Bueno, en primer lugar, vamos con el gobierno de Velasco Alvarado. En lo económico, todo parecía que, según la perspectiva del gobierno, parecía bien. Pero la reforma agraria no resultó como ellos esperaban y no trajo los beneficios económicos que también esperaban. Al, al mismo tiempo, realizaron una serie de expropiaciones a empresas internacionales, lo que no favoreció a la inversión extranjera. Y lo, y, y lo único que hizo fue que, como el Perú no tenía la tecnología suficientemente para producir, empezó a importar, que era caro, se pasaba a ser lo más barato, lo que sumió al Perú en una crisis económica. En lo político, al final, tras la decisión de Estados Unidos de dejar de venderle armas al Perú, pasamos a tener cierta influencia socialista, ya que el Perú comerció con la Unión Soviética para recibir armas. De hecho, las armas llegaron a tener un punto en el que superábamos a Chile, por lo que la presidencia decidió planificar una invasión para recuperar Tarapacá y Arica. También se vivió una época de centralismo en lo político, donde el mayor enfoque estaba en Lima y, bueno, en alguna que otra ciudad menor. En lo social, también estaba vinculado altamente con lo económico, debido a que la reforma agraria que se intentó hacer y la reforma educativa que también se intentó hacer fracasaron debido a falta de recursos y falta de un manejo, lo cual causó el descontento de la población. Y en lo internacional, que también tiene influencia en esto, se dio el auge soviético. De hecho, durante el militarismo, la Unión Soviética tuvo su época de mayor esplendor, pero ya llegaremos a eso. La guerra de Vietnam parecía muy favorable a ellos y en otra parte las dictaduras se volvieron comunes dentro de lo que era Sudamérica, ya que se vivió principalmente en Chile, que es la más notaria con Augusto Pinochet, pero también en Paraguay y en Uruguay y en algunos otros países más. Dentro de lo económico, pasando a la segunda fase, que es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ya era una crisis totalmente una crisis que superaba totalmente las capacidades de manejo económico de Perú. De hecho, llegaron a tener que hacer medidas como los paquetazos, donde tenían que alzar los precios, lo que alzaba el costo de vida y era insostenible para la mayoría de la población. Esto llevó a que la población se encontrara bastante descontenta, lo que llevó a protestas masivas, a huelgas y a la alza de movimientos sociales, lo cual también, en mi opinión, significó un punto de inflexión para que el terrorismo pudiera ver dónde tenía que actuar. En lo político, el gobierno militar ya estaba desgastado por todas las malas decisiones del gobierno de Velasco Alvarado y la presión termina por someter al presidente, al ex dirigente militar Morales Bermúdez y lo fuerza a proclamar elecciones que gane el APRA. Y en lo social, la Unión Soviética tenía bastante poder. De hecho, parecía por momentos que le ganaba a Estados Unidos. La guerra de Vietnam, la invasión a Afganistán y la retirada de la sanción económica que había metido Estados Unidos a Cuba por la OEA favorecieron en grandes mesuras a que la Unión Soviética se viera como reforzada como una potencia.